ver acá. Perfecto. Bien, chicos, buenos días con todos. Bueno, antes de empezar, otra vez agradecer la apoyo y la confianza. Siempre estamos para apoyar, sobre todo si somos israelinos. Y nada, que siempre estimulen esto, ¿no? Que constantemente se den estas conferencias, estas jornadas científicas, porque siempre es bueno aprender algo nuevo y de repente unificar criterios. Cada vez que ustedes vayan a una conferencia o a una ponencia, su idea tiene que estar marcada no tanto en a ver qué aprendo o qué de nuevo aprendo, porque acuérdense que lo que van a aprender no van a ser de las diapos, sino de sus lecturas profundas. Pero ¿para qué te sirven las conferencias? Te sirven para unificar criterios y equilibrar. O sea, ¿qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal y qué puedo hacer mejor? ¿Ya? Siempre tengan esa idea. Entonces, en vista de eso, cuando hemos visto bastantes veces sobre articuladores, sobre todo en el curso de fisiopatología, que es un curso que lo llevan en el cuarto año, ¿ya? Nos damos cuenta que los articuladores parecieran un instrumento que lo tenemos que usar solamente para la presentación, para el doctor o para el profesor. Y nada más, de ahí queda. O sea, los modelos estuvieron montados y yo sé que de repente en esos modelos hice un aparato protésico, un aparato rehabilitador y al final ya lo instalaré en mi boca. O sea, ya en la boca ya lo solucionaré. Entonces no le di la importancia que tenía del articulador. ¿Ya? Entonces, por esa razón, siguiente, es que en los articuladores primero tenemos que aprender a diagnosticar. ¿Ok? Entonces, fíjense, etimológicamente, diagnóstico significa a través del conocimiento. Entonces, tú no puedes pretender diagnosticar si antes no tienes el conocimiento, si no has leído, si no has estudiado, si no has aprendido cómo son las características normales. Porque yo solamente puedo diagnosticar si sé las características normales. Porque sabiendo las características normales es que yo puedo comparar, y el diagnóstico es una comparación de lo que debería estar bien y de cómo está mi paciente o cómo está mi caso. Es la determinación de la enfermedad comparando la normalidad. Entonces acuérdense, el diagnóstico es comparación y para poder comparar yo tengo que saber, tengo que tener un conocimiento previo. Siguiente, por favor. Muy bien. Antes, cuando yo quiero diagnosticar, voy a tener herramientas. Tengo cosas de las cuales yo me puedo valer, yo puedo tener y puedo usar. Se llaman herramientas. Y son varias. Solamente les he puesto 6 en este caso. La historia clínica es una herramienta, porque yo voy a anotar y voy a consignar signos y síntomas que yo puedo ver. Imagenología, radiografías, tomografías, resonancias, etc. La evaluación clínica, lo que yo veo, lo que yo hago, el sedado de planificación es también una herramienta, las fotografías es una valiosa herramienta, y en el paso de la siguiente vamos a ver lo que es modelos montados. Los modelos son una herramienta para ayudar a diagnosticar, o sea, que me van a ayudar a comparar a mí. Entonces, esos modelos montados solamente los puedo lograr si sé usar de manera adecuada los articuladores. Siguiente. Muy bien. ¿Qué cosa yo voy a ver en un articulador? O sea, ¿qué cosa es lo que yo voy a diagnosticar con mis modelos montados? Cuando hablo de modelos montados, son los modelos que hemos tomado de la boca, ¿ok? Y que los he registrado y los he antepuesto para poder observar. Pero ¿qué cosa voy a observar? ¿Qué cosa es lo que tú quieres observar con los modelos? En unos modelos generalmente no vas a ver una patología de mucosas o lo que sé yo. Lo que vamos a ver es posiciones mandibulares o maxilares, ¿ok? Existen 5 posiciones, por lo cual yo voy a tener como referencia y yo tengo que saber cómo son las características de cada una de esas posiciones para poder diagnosticar, para poder comparar lo normal con lo que tiene mi paciente. En ese caso, la más común es la del medio, la máxima ejecución. Tú abres y cierras, esa mordida es un registro de mordida, es un registro de máxima ejecución, es una posición de referencia. Y yo tengo que saber qué características tiene una mordida máxima de respiración. Como su nombre le dice, es el número máximo de contactos. ¿Ok? Cuando yo tengo una mordida y tengo un número máximo de contactos, digo que estoy en una máxima de respiración. Entonces, si yo veo a un paciente, tengo 2 modelos, los afronto y no está estable, siento que hay un juego, entonces digo, acá hay un problema. Este paciente en su máxima de respiración no está teniendo estabilidad, porque yo ya sé cómo era lo normal y ahora veo que el paciente es diferente.
si yo avanzo mi mandíbula, voy a llegar a la segunda posición, que es una posición de referencia diagnóstica que se llama protrusión. Y yo sé, lo normal es que en esa posición solamente contacten quiénes, los incisivos. Pero si mi paciente veo que los incisivos ni se conocen, o peor aún, están en una posición inversa, entonces digo, estoy comparando. Lo normal es no haber sido esto, pero mi paciente tiene una condición totalmente distinta. Si yo llevo lateralidad de derecha a izquierda, ¿ok? ¿Quiénes deben de contactar solamente? Solamente los caninos, ¿cierto? Pero si encuentro por ahí que los caninos nunca se cruzaron, nunca se vieron, que la lateralidad fue guiada por los incisivos, o en algunos casos por dientes posteriores, entonces digo, lo normal era que sean solo caninos, pero mi paciente tiene esto. Esas cosas solamente los puedo ver con mayor detalle si he montado unos modelos. Si tengo unos modelos montados, es una herramienta diagnóstica que yo estoy usando. Y, como ya les hablaba el doctor Reinaldo, existe una posición retrovirada de contacto, que es una posición retrovirada de contacto, donde contactan dos dientes cuando la mandíbula está en relación céntrica. ¿Okay? No es que es una posición donde la mandíbula siempre está en relación céntrica, entonces ahí vamos a estar en una posición retrovirada de contacto. Esa posición solamente se da cuando hay contacto de los dientes, si la mandíbula está en posición con relación céntrica. Pero si se han dado cuenta, lo puse arribita, porque a partir de esa posición es que generalmente sigue el curso de las demás posiciones. ¿Ok? ¿Sigue? Entonces, vamos a detener un poco en la posición retrovirada de contacto. La mandíbula está en relación céntrica, ¿ok? El único contacto interocruzal es el punto prematuro de contacto. Ese contacto que hablamos, que se daba, ese contacto se llama el punto prematuro de contacto. Puede ser unilateral o bilateral, ¿ya? Es mediado por el complejo neuromuscular ligamentoso, o sea, que un paciente sin dientes puede tener una posición de relación céntrica, ¿cierto? Un edéntulo posterior puede tener un contacto de relación céntrica, sí, ¿ok? ¿Por qué? Porque no lo están mediando los dientes no median esa relación céntrica, lo median los sistemas neuromusculares. El sistema se encuentra en la céntrica, no es forzada, por eso que el paciente tiene que tener un acondicionamiento previo, y es una posición repetible, registrable y reproducible. Por eso que esa posición yo lo puedo llevar a un articulador, porque es reproducible. Yo puedo registrar esa posición, lo traslado al articulador y a partir de eso hacer un diagnóstico para un próximo plan de tratamiento. Siguiente. Entonces, esa posición básicamente se da cuando la mandíbula tiene una apertura máxima de 12 milímetros. ¿Ya? Más de 12 milímetros puedo correr el riesgo de que la mandíbula tenga un deslizamiento anterior. Entonces ya la mandíbula ya no está en relación céntrica. Siguiente. Si yo abro más, miren cómo el cóndilo está yéndose hacia la parte anterior de la eminencia con la desplazamiento obviamente del disco. Siguiente. Siguiente. Pero cuando hay un cierre pequeño en esa relación, va a haber un contacto inicial, que es el contacto en el punto prematuro. A partir de ese punto prematuro, la mandíbula va a ir a donde mejor se acomode. Puede ir hacia adelante, hacia la derecha, hacia la izquierda, etc. ¿Ya? Pero a partir de ese punto es donde comienza a haber un acomodo de la mandíbula. ¿Y hacia dónde será la mandíbula? Hacia su máximo de expropiación. ¿Ya? Pero ese acomodo, para que la mandíbula vaya a esa posición donde va a estar más estable en una máxima de expropiación, va a haber músculos que van a trabajar de más y otros que trabajarán menos. Unos estarán más esforzados y otros menos. Y ahí es donde comienzan las disfunciones. ¿Ya? Siguiente. Ya hemos hablado un poco de oclusión, un poco de relación céntrica, pero ahora vamos a ver qué cosa es un articulador. Ya sabemos que por lo pronto es una herramienta que yo lo voy a usar para poder diagnosticar completamente mi caso. ¿Ok? Siguiente. Entonces, quedamos en que va a ser un instrumento, ¿ya? Donde vamos a simular y vamos a reproducir la relación interocruzal del paciente para poder apreciarlo a detalle, porque obviamente en un paciente yo no lo puedo voltear su maxilar, voltearlo de atrás, voltearlo de adelante, llevarlo, marcarlo, pintarlo, no lo puedo, ¿no? Entonces me es más fácil registrar el articulador y analizarlo por separado y así reproducir los movimientos que realiza el mismo paciente. Entonces, no solamente con el articulador voy a registrar una relación interocruzal estática, sino también las cuestiones dinámicas. ¿Ya? Siguiente.
A ver, ¿para qué sirve entonces? Vamos a redondear un poco el tema. ¿Para qué sirve un articulador? Primero, siguiente, es una herramienta de diagnóstico, ¿ya? Vamos a caer ahí, estamos quedando claros en eso. Siguiente, me sirve para planificar mi tratamiento, ¿ok? Cuando yo voy a hacer un tratamiento extenso, tengo que saber qué es lo que voy a hacer primero, qué es lo que voy a hacer después y cómo lo voy a terminar o cómo voy a mantener lo que voy a hacer. Entonces, para planificar mi tratamiento también me sirve el articulador. ¿Ya? Siguiente. Y obviamente, al momento del tratamiento, yo voy a enviar el articulador. Yo necesito enviar mis modelos registrados a un laboratorio para que en el laboratorio me hagan mis cuestiones protésicas. Entonces, a la hora del tratamiento también voy a necesitar el articulador. Siguiente. Y acá yo le agregaría uno para después del tratamiento. ¿Ya? Después del tratamiento también voy a usar el articulador. ¿Y para qué? Para hacer mis controles. El paciente regresa después de 6 meses y ve, oye, ¿cómo ha mejorado? Y acá está tu control. Estamos haciendo una comparación de cómo te fuiste y cómo estás ahora. Siguiente. ¿Cuándo lo uso? Ya hemos visto, lo puedo usar antes, durante y después del tratamiento. ¿Cierto? Siguiente. Antes, en el diagnóstico y para tomar registros. ¿Ok? Durante, para el tratamiento mismo, también tengo que volver a tomar registros, porque van a ir al laboratorio. Para hacer mis provisorios, para hacer mis pruebas de metal, de colados, para hacer desgastes selectivos si es que el paciente lo requiere, y para hacer mis placas de mantenimiento posteriores. Y después, para hacer los controles de lo que yo ya he hecho. ¿Ok? Siguiente. Entonces, ¿estamos viendo ahorita? Vuelvo a repetir, el articulador lo voy a usar en las 3 etapas del tratamiento. Antes, durante y después. Ya. Pero, ¿en qué casos específicos lo uso? Doctor, para todo tengo que usar articulador. Todo tratamiento necesita articulador. Si voy a hacer un endovascular, necesito articulador. Si voy a hacer un puente de una sola córnea, necesito un articulador. Si voy a hacer una total, necesito un articulador. Entonces, ¿cuándo lo utilizo? Para eso viene lo que les hablé al comienzo. Hablamos al comienzo de que había esquemas oclusales, posiciones de referencia del diagnóstico. Entonces, se supone que antes de yo agarrar un articulador, yo ya sé lo que tiene el paciente, ¿cierto? Sé cómo está su estado oclusal. Entonces, para cuestiones más fáciles, yo digo, hay 3 tipos de estados oclusales, ¿ya? Una oclusión óptima, una oclusión fisiológica y una patológica. ¿Cuál es la óptima? Aquel paciente que primero tiene todas las condiciones para no fregarse. ¿Cuáles son las condiciones para no fregarse? Tiene guía anterior, tiene contactos posteriores 2 a 1, mortero pilón, deslizamiento, guía canina, todo está ok. Por ahí un ligero quemamiento, de repente, hasta ligera gingivitis puede tener, ok, pero su estado oclusal está óptimo. Ese estado oclusal va a perdurar en el tiempo, ok, porque tiene las condiciones dadas. Muy bien, eso es una oclusión óptima. Una fisiológica es aquella donde alguna de esas condiciones para que esté óptimo ha fallado. Por ejemplo, dice que la guía anterior funciona excelente cuando el incisivo superior cubre en 2/3 al inferior. Ya, el paciente no cubre 2/3, cubre solamente 1/3. ¿Y qué va a pasar cuando sucede eso? Cuando el paciente haga protrusión, ¿quién va a pagar los platos rotos? Algún diente posterior, ¿cierto? Pero ese diente posterior no es sonso. Se desgastó para poder contrarrestar esa falta de orvallo, ¿cierto? Esa ausencia de acopio, de cubrimiento. Entonces, ¿qué hizo ese sistema? Ese sistema lo que hizo fue acomodarse. Se cambió, desgastó, se movió la pieza, se desigualizó, qué sé yo, se modificó de alguna forma para poder acoplarse y no seguir fregándose el sistema. Entonces el sistema, a modo de protección, se acomoda y fisiológicamente se mantiene estable. Ojo, sus condiciones no son las mejores, pero ya se acomodó, ya se adaptó. Entonces, tuvo un proceso de adaptación, por eso que tiene ahora una oclusión fisiológica. Y, doctor, ¿cómo sé que esa oclusión fisiológica no es patológica? ¿Cómo sé que eso no es malo? ¿Cómo sé que el paciente no está enfermo? Allá, porque cuando es patológico, el paciente ya tiene un signo de dolor.
sistema ya colapsó. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre un patológico y un fisiológico es que en el patológico ya hay dolor, hay limitación de la función. O sea, acá el paciente todavía puede comer tranquilo, pero acá no. En alguna parte de su función está restringida. De repente no puede comer bien, de repente la apertura no es mucha, de repente tiene dolor, de repente tiene ruidos articulares, etc. Eso ya es una cuestión patológica. Entonces, yo tengo tres escenarios, donde tengo una óptima, una que se ha adaptado y una donde ya está instalada la enfermedad. ¿Ok? Ya, entonces, ¿cuál de esos tres uso articulador? Yo tengo que decidir qué cosa voy a hacer en cada una de esas cosas. Si yo, por ejemplo, tuviera una oclusión óptima, ¿qué quisiera hacer? ¿Quisiera mantener el estado oclusal? ¿Quisiera modificarlo o quisiera reorganizarlo? Lo que quisiera sería mantenerlo, ¿cierto? Siguiente. Entonces, mantengo la oclusión si mi oclusión es óptima, ¿ya? Mi estado oclusal tiene las características, ¿para qué lo voy a modificar? No, que ese paciente se le ha fracturado una premolar, tengo que hacerle una corona, un implante. Bueno, pero no voy a modificar su estado oclusal si está bien. ¿Ok? Siguiente. Si tiene una oclusión fisiológica, de repente sí necesito modificar alguna parte de su oclusión. De repente, cuando si le voy a agregar resinas, puedo mejorarle su vía anterior, su vía canina, o de repente con la ortodoncia puedo modificar las posiciones. ¿Ok? Entonces, esa es una oclusión fisiológica. Lo que yo quiero es modificar. Pero cuando ya es patológico, ¿qué tengo que hacer? Siguiente, tengo que reorganizar todo. ¿Ok? En ustedes, ¿en cuál sí o sí necesito un articulador? Allá, ¿no? De todas maneras necesito un articulador, porque no soy yo para poder realizar el ambiente y todo, ¿cierto? Necesito ayudarme. Donde generalmente sí necesitaría también un articulador sería de repente cuando quiero modificar. ¿Ok? Y para mantener, de repente no necesito un articulador tan complejo como un ajustable, un centro ajustable, pero de repente un articulador simple, que es un oclusor, lo puedo utilizar, que generalmente es lo que utilizo, ¿cierto? En la práctica privada generalmente gustan mantener la oclusión porque los pacientes con disfunción no son en gran porcentaje de lo que me llegan. Pero ya tienes una idea, si tu oclusión es un estado óptimo, fisiológico, patológico, tu criterio de tratamiento va a ser o mantener, o modificar, o reorganizar. Y para cada uno de esos casos vas a tener que utilizar un articulador o de repente ver qué tipo de articulador vas a usar. Siguiente. Entonces, te decía, una óptima va a ser donde los posteriores tienen relación con la clase 1, relación del segundo, posterior pilón, y positivos. Y en los dientes anteriores va a haber una clase 1, un acople y uno verbal positivo del 30 a 40% aproximadamente de cubrimiento. Si hay esas condiciones, digo, siguiente, acá este sistema es óptimo, este sistema siguiente no se va a alterar la correcta función y tampoco voy a modificar la protección. Entonces, acá necesitaría un articulador, de repente necesitaría un articulador simple y sencillo como el famoso oclusor. No lo debemos matar, ¿ya? Llamen el oclusor. Siguiente. ¿Cómo se puede colapsar el sistema? Ocurrió primero un evento, una alteración. Siguiente. Esa alteración puede ser generada o por fuerzas inadecuadas, ¿ok? O por una incorrecta alineación de tu sistema dental. Siguiente. Pero el diente busca adaptarse. Si se adaptan, estamos en una fisiológica, ¿cierto? Pero ¿qué pasa al siguiente? Si la adaptación ya no puede, el sistema ya quiso adaptarse y ya la adaptación no funcionó, entonces va a haber un colapso oclusal. Y cuando hay un colapso oclusal ya estamos en una patología. ¿Ok? Siguiente. Entonces, vuelve a haber un evento siguiente. ¿Qué es el evento? ¿Qué eventos pueden suceder? Puede perderse una pieza dentaria, puede ser una restauración mal hecha, puede haber una incorrecta alineación o puede haber un hábito. Cualquiera de esos eventos puede llevarme a que la adaptación fracase y se llegue a un colapso. ¿Ok? Siguiente. ¿Cómo dije? O sea, fisiológicamente, ¿cómo se puede adaptar? Reacomodándose.
perdiendo tejido dentario, ya sea a nivel coronal o a nivel cervical con las afracciones, extruyéndose, vestibularizándose, o mesializándose. Siguiente. Entonces, todo análisis funcional de la oclusión en un articulador es contactante porque es un estudio parafuncional. Acá vamos a detenernos un momento, ¿ya? ¿Qué pasa? Se dieron cuenta de que si yo tenía distintos casos, lo iba a llevar al articulador y en ese articulador yo iba a ver mis 5 posiciones de referencia diagnósticas que vimos al comienzo, ¿cierto? Máxima de configuración, protrusión, lateral derecha, izquierda y el de contacto. Ya, ¿y por qué voy a usar esas posiciones? Si el paciente cuando mastica no utiliza ni su lateralidad, ni su retroide de contacto, o el paciente cuando mastica lleva céntrica, desliza y se va a máxima y de ahí va a la no, el paciente abre y cierra y por a lo mucho un objeto de lateralidad. Sí, porque en la parafunción, o sea, en lo que no es funcional, en la parafunción, ahí es donde yo puedo encontrar dónde están los errores del sistema. Por eso que Aníbal Alonso dice, el análisis que va a un articulador tiene que ser en esas posiciones excéntricas, parafuncionales, o sea, en esas posiciones donde el paciente muy rara vez llega, porque en esas posiciones es donde yo voy a encontrar los errores o aquellas fallas que tenga mi sistema oclusal, ¿cierto? Recuerden que si la guía anterior es correcta y los dientes posteriores son alineados, nunca tendremos interferencias en el. O sea, que si las condiciones que les di en posterior y en anterior están ok, yo no voy a tener ningún problema. Y acuérdense que el sistema no solamente sirve, un buen sistema no solamente sirve para funcionar bien, sino para lo que llamamos psicología, para protegerse. ¿Ya? O sea, que tus dientes estén bien alineados no solamente te sirve para que tu función sea correcta, o sea, para que mastiques bien, para que hagas bien, sino también para que se proteja el mismo. Porque si algo está mal, no se va a poder proteger. Y ahí tenemos las interferencias en el centro. ¿Sí? Y acá vamos a detener. ¿Ya? Cuando yo tengo un tratamiento donde voy a reorganizar, quiere decir que voy a utilizar un articulador. ¿Ok? Pero ese articulador yo no me puedo mandar a utilizarlo si es que no domino inducción y no domino alineación tridimensional. Por eso que en fisiopatología los cansamos medio año enseñándoles a inducir y enseñándoles alineación tridimensional. Nos ponemos locos jugando con los modelos y con los dientes. Porque si no sabes alineación tridimensional y sabes inducción, no se te ocurra reorganizar el sistema oclusal. No se te ocurra curar a un paciente que tiene una oclusión patológica. Basta. Ya, doctor, ¿y qué cosa es inducción y qué cosa es alineación tridimensional? Inducción es lo que yo hago para que el paciente pueda llevar su mandíbula a la relación céntrica. Lo que les explicó el doctor Leonardo en los próximos días. ¿Cierto? Si yo no sé llevar al paciente a una relación céntrica, ¿cómo voy a estudiar? ¿Cómo voy a reorganizar su sistema oclusal? Y segundo, si no sé alineación tridimensional, si yo no sé cómo los dientes se disponen en el espacio, cómo su sistema se dispone, tampoco, pues. Es como que yo quiera construir una casa y yo no sé dónde poner el techo. Entonces, no puedo mandarme a reorganizar oclusalmente a un paciente si no sé esas dos cosas. ¿Por qué? Porque si yo no sé inducción, ¿qué cosa voy a llevar a mi articulador? ¿Cierto? Y si yo no sé alineación tridimensional, ¿qué cosa voy a reorganizar? Doctor, hasta ahora usted no me está diciendo nada de articuladores. ¿Se han dado cuenta? Que el articulador es solamente un proceso mecánico. Pero si tú no entendiste todo esto, ya lo vas a seguir viendo como un artefacto que le tienes que enseñar al profesor. Así es simple. Si yo no sé para qué todo, para todo esto es importante que yo sepa para poder trasladar un articulador. Claro, si tú no sabías esto, entonces tu articulador va a ser un simple aparato que va a estar empolvándose en tu consultorio. Siguiente. Sí. ¿Cómo puede colapsar el sistema? Solamente puedo decir que un sistema es patológico cuando los pares oclusales no existen. ¿Qué cosas son pares oclusales? Contacto de un diente con su antagonista. Hay pacientes que muerden y ningún diente se entrecruza. O sea, todo choca con la encía, ¿cierto? Se peleó las pares oclusales. Ya el sistema colapsó.
Cuando hay movilidad de múltiples piezas, una periodontitis súper avanzada, necesita examen, porque ya no es por fuerza, sino por microorganismos, ¿cierto? Desgaste severo de piezas, ya el sistema colapsado, ya hay una patología exacerbada ahí. Y hay inestabilidad oclusal, aquellos pacientes que dicen abre, cierra, después cierra por otro lado, abre, cierra, por otro lado. Nunca sabe por dónde, a dónde establecer su rodilla. Es una inestabilidad oclusal. En esos casos, yo puedo decir que el paciente es un paciente patológico. Y definitivamente sé que tengo que usar el articulado. ¿Sí? Volvemos a refrescar todo, ¿ya? Óptimo, mantengo. Fisiológico, modifico. Y patológico, reorganizo. ¿Ya? Y ahí entran los articuladores. ¿Sí? Tengo 3 tipos de articuladores. Los no ajustables, los semiajustables y los totalmente ajustables. ¿Cuál utilizaré dónde? Generalmente, si quiero mantener, puedo utilizar tranquilamente este o puedo utilizar un semiajustable. No tengo ningún problema. Si quiero reorganizar, necesariamente un semiajustable. Y si tengo tiempo y plata, hago un ajustable. Generalmente, chicos, los totalmente ajustables son excelentes. ¿Ya? Y generalmente se utilizan para cuestiones de investigación científica, porque no me van a dar error. El problema es que es altamente sensible a la técnica, o sea que tengo que tener un manejo adecuado y el tiempo necesario para poder instalar. Y no es muy práctico en la práctica privada. Pero si tú sabes usar correctamente un semiajustable, tranquilamente totalmente ajustable es prescindible. ¿Ya? Pero no es que sea malo, sino que es excelente, es totalmente ajustable. Pero, ok, generalmente se utiliza para cuestiones científicas o investigaciones. ¿Ya? Y el no ajustable no sirve, ¿no? No, sí. Dice que no puedo tomar tantos registros. Pero si yo te digo, si tú quieres mantener tu oclusión, de repente puedes prescindir del semiajustable y si tú estás seguro, porque la experiencia ya te la da, puedes utilizar el no ajustable. Sobre todo si tienes confianza con tu laboratorio. En cuestiones de laboratorio, a veces tú le mandas al laboratorio tu ajustable para que el laboratorio te lo desmonta, te lo monta con esto y te lo devuelve en tu oclusor. Y al final, oye, tal vez como registro movida, todo ingenuo, y me la devuelve en un oclusor. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Porque tú pensabas que era necesario mantener o modificar ese esquema oclusal. Y el técnico, de repente, por su experiencia, entendió que no, oye, si no vas a modificar el esquema oclusal, afronta tus modelos y ya está. No hay necesidad alguna. Obviamente que es poca, vas a tener que hacer un ajuste o corres un poco de riesgo. Por eso te digo, si tú no tienes confianza en tu laboratorio, mándate con un esquema ajustado. Porque ya el laboratorio ya sería malo si no te respeta eso, ¿no? Si es. Los no ajustables solamente tienen una relación interoclusal estática, una dinámica no fiel, o sea, no es la dinámica que puedo lograr con el articulador o el oclusor tiene un jueguito, ¿cierto? Y ese jueguito de dinámica no es el del paciente, es el del aparato. Los monto arbitrariamente, o tienen arco facial para montar un oclusor, no, los monto arbitrariamente, los afronto, los monto, los pongo y ya está. Es un montaje relativamente rápido, ¿ok? Y de menor costo. Pero acuérdense, yo no puedo mandarme con esto a hacer una donde voy a modificar la oclusión o lo voy a realizar. ¿Ya? Siguiente. Un semiajustable, sí tengo más datos exactos del paciente. Sobre todo en la zona superior, donde voy a usar el arco facial, donde voy a reproducir la relación que existe entre el maxilar con el maxilar facial. Me permite ajustar la inclinación condígena en cuestiones de dinámica. ¿Ya? Porque la inclinación condígena, el ángulo de vena y la extensión de condígena son cuestiones que interfieren en mi dinámica mandibular, en el movimiento de mi mandíbula. Reproduce la relación interoclusal en estática y en dinámica. Y permite reproducir la posición recluida y conectada. Acá nos detenemos. En el oclusor, de mis 5 posiciones de referencia diagnóstica, en el oclusor, en lo que ustedes le llaman macana, ¿cuál de las 5 posiciones podría reproducir? Solamente máximas de posición. Protusiva, no. Lateralidad, menos. Y relación céntrica, o directo tanto, menos. Pero acá sí ya puedo reproducir las 5 posiciones. ¿Qué pasa si el paciente, su problema es en su lateralidad? Yo quiero analizar ese problema en su lateralidad.
¿Lo analizaré en un oclusor? No, tengo que ir acá. Doctor, ese paciente tiene un deslizamiento severo. Le hago así la circulación técnica y de ahí la mandíbula se desliza bastante, unos 3 minutos. Entonces, si yo quiero ver ese problema, digo, ese es su problema, está cuando sus posiciones están, su mandíbula está en rotación céntrica. Entonces, si automáticamente tengo que analizar a ese paciente en rotación céntrica, ya sé que tengo que ir acá, porque acá voy a ver esa posición. En el otro articulador no voy a ver, acá sí lo voy a ver. ¿Ya? Entonces, si yo sé que tengo que usar este articulador, ya estoy pensando, ya tengo que poner el arco facial, montar el superior, montar el superior. Siguiente. Esta es una de las razones por las que se diferencia un oclusor con un asa, un semiajustable. La distancia que hay entre este eje de bisagra, ya, que se llama articulación KTM, y mi distancia oclusal. Esta distancia en un articulador generalmente coincide, o es un valor promedio que coincide con lo real. Pero si tú pones tu oclusor acá, vas a ver que el oclusor es más chiquito y esa distancia es más corta. Entonces, por eje yo sé que si esta es mi palanca, va a ser un arco de cierre y mi oclusor va a ser un arco de cierre más chiquito. ¿Ok? Entonces, ambos registros en dinámica son distintos de un oclusor con un semiajustable. Por esa razón, esa distancia que existe entre la ATM hasta el paseo intersticial, por ejemplo, es distinto en un oclusor, pero en un semiajustable sí se asemeja por valores promedios a la realidad. Entonces es más fiel, estamos aproximándonos más a lo real. Siguiente. El arco de cierre que se puede lograr en un oclusor no es el mismo que obtenemos en NASA, lo que le acabo de decir. Este último es más próximo a los valores promedios. Por eso, siguiente, nunca monten modelos en un oclusor con un registro de mordida. Han visto que algunos quieren montar en un oclusor 2 modelos y le ponen todavía ese registro de mordida, ¿cierto? Lo montan, el yeso fragua, sacan el registro de mordida y cuando quieren cerrar, no coincide. Porque ese arco de cierre es distinto al del paciente. Acuérdense que en un oclusor mi arco de cierre es más chiquito, pero lo real es que sea más grande. Entonces, si tú quieres trabajar con un oclusor, solamente afronta los modelos. Tienes tu modelo superior, tu modelo inferior, afróntalos, que estén estables y los montas. Nunca montes en un oclusor ya con registro de mordida, o sea, con una serie en el medio. ¿Ya? Bueno, registro de mordida o resistencia oclusal. Nunca lo montes, ¿ok? Porque cuando saques la cera, nunca van a encajar los dos modelos. ¿Ya? Por una razón sencilla, que uno tiene un arco de cierre, un diámetro más grande que el otro. Y en el articulador semiajustable, ahí sí puedo utilizar un registro de mordida, un registro interoclusal, porque ahí sí coincide con lo real, con lo que tiene el paciente. Siguiente. El arco facial, yo tengo 3 cosas en el arco facial, ¿ya? Mi eje terminal de bisagra. ¿Qué es el eje terminal de bisagra? La línea imaginaria que pasa de un cóndilo y del otro, y por el cual la mandíbula gira, como la puerta de la bisagra, ¿cierto? Mi eje terminal de bisagra es un eje donde hay una rotación. Entonces, ese eje terminal de bisagra es el eje donde rota una mandíbula. ¿Y dónde se encuentra? Justo pasa entre los dos cóndilos, ¿cierto? La distancia de codelia, o sea, la distancia que hay de un cóndilo al otro. Yo que soy braquicefálico, mi distancia de condilo será más, uno que es dólico será más angosta, esa es la distancia de condilo. ¿Ok? Y una relación, y la relación que existe entre el maxilar, el plano oclusal y mi cráneo. ¿Ok? Esa relación también la voy a registrar. Hueso maxilar, mi plano oclusal superior y mi cráneo. Esas 3 cosas las voy a registrar con el arco facial. Siguiente. A ver. El último modelo del articulador, creo, ¿no? No tiene para modificar estas distancias intercondilas, EMS. O sea, el articulador tiene unas peguitas, algunos en los antiguos sí tenían para modificar, ¿no? Pero ahora no, ahora solamente hay una posición. Porque según estudios la diferencia no es muy relevante. ¿Ya? Y ahorita vamos a ver por qué. ¿En qué puede interferir que mi distancia sea más ancha o más angosta? ¿En qué puede interferir? Si yo tengo, por ejemplo, tengo una caja
de 2 metros y quiero hacerla girar, me va a hacer un arco, ¿cierto? Y si yo tengo una caja más chiquita, cuando gire, va a ser un arco más chiquito. Eso sucede con la mandíbula. Si mi mandíbula tiene una caja más ancha, cuando llega a su lateralidad, va a trazar un eje o un arco, ¿cierto? Ese arco va a variar si mi caja es más chiquita. Entonces, ¿en qué posición va a interferir mi distancia intercondiliar? Cuando yo quiero analizar lateralidades, ¿cierto? Si yo tengo un articulado donde puedo programar la distancia intercondiliar, mi paciente es S y yo le pongo L, cuando yo quiero analizar las lateralidades, estoy analizando cualquier cosa menos la lateralidad del paciente, porque ese arco va a variar siempre. Acá, ¿ves? ¿Cierto? Si ese quiere, por ejemplo, el amarillo, si se ve chiquito, ¿cierto? Casi la diferencia es mínima. Por eso que ahora los articuladores ya lo promediaron y no, saben que todos se niegan. ¿Ya? Pero si te das cuenta, hay una distancia mínima en el cual esa trayectoria y lateralidad varía. Entonces, cuando yo hago mis lateralidades, mi distancia intercondiliar me manda un cierto arco de rotación. Y ese arco de rotación es el que voy a analizar cuando analice lateralidades. ¿Ya? Siguiente. ¿Cómo tomo el arco facial? Tiene que tener 3 condiciones. Primera condición, que esta horquilla en la boca del paciente, ¿qué tiene que tener? ¿O qué condición tiene que tener? Estabilidad, es la única condición. O sea que cuando yo pongo la horquilla del paciente, no haya un juego. Si está, lo pongo y no hay juego, quiere decir que está estable. Listo, ya cumplí con mi primera. ¿Cuál es la segunda? Siguiente. Que mi línea pupilar sea exactamente paralela al arco facial. Y lo cumple. ¿El paciente se va a mover así? ¿Estará paralelo? Por supuesto que sí, porque el arco sigue, ¿cierto? Entonces, el paciente puede estar de cabeza, ¿vale? Pero lo que tiene que cumplirse es que mi línea interpupilar tiene que ser paralela al arco facial. En una vista frontal. Y en una vista lateral del hospital, ¿qué tiene que suceder? Que este arco facial tiene que pasar por esa línea que va desde el conducto auditivo hasta el punto infraorbitario. ¿Cómo se llama esa línea de ese plano? ¿Cierto? Entonces, ese arco facial tiene que pasar exactamente por esa línea. Ya, a nivel clínico, porque yo no voy a estar viendo el punto infraorbitario, ¿cierto? A nivel clínico, mi arco facial tiene que estar exactamente con mi conducto tragus hasta mi infraorbitario. Si está más arriba o está más abajo, está incorrecto. Tiene que estar exactamente en esa, pasando por esa línea. Y de frente tiene que estar paralela a mis pupilares. Si yo cumplo esas 3 condiciones, puedo decir que ya estoy apto para ajustar las horquillas o los tornillos, ¿cierto? Porque hay los tornillos donde ajusto eso, esa posición. Recién cuando veo que se cumple, que la horquilla está estable, que la pupilar está paralela al arco facial y que el arco facial está pasando por el frángulo, ahí recién comienzo a ajustar. Y cuando termine de ajustar, ¿qué tengo que ver? Que la horquilla no se haya movido, o sea que los dientes sigan en sus huellitas. ¿Ya? A algunos les habrán enseñado y le habrán dicho, solamente el arco facial está bien tomado cuando el paciente hace así y no se mueve. ¿Cierto? Que la paciente haga así y no se mueva. Obviamente, si yo lo recontrajusto, así como está el paciente ahorita, lo recontrajusto, de hecho no se va a mover, pero el paciente te va a maldecir toda su vida. ¿Cierto? Porque le va a doler todo. ¿Para qué exigirlo? Si yo tengo que tomar un registro de la relación de maxilar con mi cráneo, no es justo. Entonces, lo que hacemos en fisiopatología es ponerle unos saloncitos debajo que pueda para que la horquilla no se baje. Doctor, ya ajusté y cuando le saqué los saloncitos se bajó. ¿Ya no sirve mi registro? No, porque se ha bajado todo el aparato, no es que se ha bajado solo la horquilla, se ha bajado todo. Yo lo voy a subir y ya tomé el registro. ¿Cierto? Entonces, es falso eso de que el arco facial está bien tomado cuando saco todo, antes se va a quedar enganchado, pero a costa de la
comodidad del paciente. Y hay paciente que ve este aparato y es algo incómodo para él, es algo traumático. Y que encima le ajuste, y que encima tú torpemente golpees y todo le resumen los oídos, ya le estoy causando una aversión al tratamiento. ¿Ok? No hay necesidad. Ahora, ¿yo le puedo tomar el arco facial de cabeza al paciente? Es incómodo, pero ¿se lo puedo tomar? ¿Va a variar la relación de mi maxilar superior con mi cráneo si yo estoy de cabeza, estoy de costado? No va a variar, ¿cierto? Entonces, lo único que tengo que hacer yo es poner al paciente en una posición que para mí sea cómoda, donde yo pueda posarlo bien, pueda manipularlo tranquilamente. Entonces, hay algunos doctores o algunas tendencias que dicen: no, el paciente no puede abrir la boca cuando está tomándose el arco facial, que tiene que ver que tu mandíbula se mueva. Ojo, en un semi-ajustable, porque en un totalmente ajustable, ese es otro cantante. En un totalmente ajustable sí necesito que mi mandíbula tenga una posición correcta, porque voy a registrar justo ese eje terminal de bisagra exacto del paciente. Y ahí sí necesito que mi mandíbula esté en una posición correcta. Pero en un semi-ajustable no, porque estamos tomando valores aproximados. ¿O acaso la ojiva del arco facial se lo estoy poniendo exactamente en el conducto auditivo? No, lo estoy poniendo en el conducto auditivo externo. Es más, delante de mi tragus, detrás de mi tragus, ¿cierto? Entonces, estoy tomando valores aproximados. Yo abro, cierro mi mandíbula, ese conducto auditivo no se va a mover, ¿cierto? Mi línea infraorbital o mi punto infraorbitario tampoco se va a mover si yo abro o cierro. ¿Entienden? En un totalmente ajustable, sí, porque ahí no se toma con un arco facial como este. Se toma con un pantógrafo. Y ahí tengo que tomar ajustes exactos. ¿Ya? Pero acá no. Entonces, lo que tú tienes que buscar es que se cumplan estas tres condiciones, pero sobre todo cuida a tu paciente, porque tu paciente es una persona. ¿Ya? No es un objeto, no es tu récord. El paciente es una persona que la tienes que cuidar como lo que se merece. Siempre. Entonces, en el caso del arco facial para un ASA, ojo, estoy diciendo un ASA, ¿ya? Para un arco facial que va a ir a un articulador semiajustable, no interfiere el registro de la posición mandibular. No me importa, le puedo sacar la mandíbula al paciente, pero puedo seguir tomándole el arco facial, ¿cierto? Ya que se utilizan zonas anatómicas externas como referencia, ¿ya? No estamos tomando posiciones anatómicas exactas. Estamos tomando como referencia, porque el conducto auditivo interno no está exactamente acá, pero vamos a valores aproximados. Y ubicamos las posiciones aproximadas reales. ¿Ok? Siguiente. Una vez que yo ya saqué ese registro del paciente, lo traslado al articulador, y la única condición que tiene que tener el modelo sobre esa horquilla, ¿cuál es? Estabilidad. Si yo pongo mi modelo en eso y hay un juego, algo salió mal. O tomé mal el modelo, o ese registro lo tomé mal. Esa ceguita que ven en la horquilla, cuando lo puse en la boca del paciente, en algún momento hubo algún tipo de distorsión. Entonces, digo que si yo ya voy a montar el modelo superior, ese modelo tiene que estar estable. Es una condición, nada más. ¿Ya? Y segundo, ¿para qué me sirve el arco facial entonces? Todo lo que clínicamente, prácticamente, solamente el arco facial me va a servir para montar el modelo superior. Es lo único. No me sirve para otra cosa más. Monté el modelo superior, ya, listo. Solamente para eso me sirve el arco facial. Ojo. ¿Ya? Siguiente. Y se han visto que hasta ahora no hemos visto nada en la mandíbula, porque el arco facial es para el maxilar superior. Siguiente. La única condición es que sea estable el modelo sobre la horquilla. Siguiente. Y en el totalmente ajustable, doctor, acá sí vamos a reducir todos los movimientos secundarios mandibulares, pero vamos a encontrar un eje de rotación exacto e individual, con un arco facial que se va a llamar pantógrafo, o algunos le llaman, o hay otro tipo de arco facial que se llaman estereógrafos, donde, ¿se acuerdan ese eje terminal de bisagra que nosotros nos encontrábamos con las horquillas? Con las ojivas, perdón. Ya, acá no vamos a usar ojiva, vamos a usar pantógrafos, donde al paciente vamos a tener que hacerle ciertos movimientos que le van a marcar como un pantógrafo, ¿ok? Y voy a encontrar
encontrar el punto exacto del paciente donde está su eje de rotación, su eje terminal de Visar. Siguiente. Y obviamente es altamente sensible a la técnica, o sea, necesita el estrés. Entonces, cuando utilizo uno u otro, ya sabemos, depende de lo que yo quiero hacer. ¿Okay? Pero no es que uno sea malo o otro sea bueno. ¿Okay? Ambos tienen sus condiciones necesarias para lograr un buen tratamiento. Siguiente. Obviamente, mis registros también van a variar. Si yo voy a utilizar un semiajustable, tengo que utilizar registros plásticos. ¿Okay? Pero para un totalmente ajustable ya son registros gráficos, pantógrafos o estereógrafos. ¿Ok? Son solamente condiciones para que ustedes conozcan un poquito. Siguiente. Miren que en un totalmente ajustable utilizo un pantógrafo donde voy a estar pintando exactamente dónde se encuentra ese eje terminal realizado. Exacto del paciente. Siguiente. Y los registros estereógrafos son que me dan posiciones que se basan en los fenómenos de Christensen y de Lynch. ¿Ya? Siguiente. Ahora, ya mi arco facial está. Ahora va a haber un momento en el que voy a tener que montar el modelo inferior, ¿cierto? Y para eso, antes tengo que acondicionar mi articulador. La trayectoria condilea tiene que estar en 30 grados. ¿Qué es la trayectoria condilea? ¿Cierto que la... A ver, no sé, ¿ven esa inclinación? ¿Ok? Esa es mi trayectoria condilea. Se pone el cóndilo, va a deslizarse. Entonces, ¿qué estructura anatómica me está representando eso? La trayectoria condilea me está representando la cara posterior de la eminencia articular o la cara anterior de mi cavidad glenoidea, ¿cierto? Donde se va a deslizar mi cóndilo. Es donde va a tener una trayectoria mi cóndilo. Siguiente. Entonces, esa inclinación, si es muy alta o muy baja, el cóndilo se va a ir de frente. Si es muy inclinada, el cóndilo se va hacia abajo. Un valor promedio es 30 grados para un ortocefálico. ¿Ok? Y mi ángulo de Bennett. ¿Qué es mi ángulo de Bennett? ¿Se acuerdan que mis cóndilos tenían un deslizamiento hacia las lateralidades? ¿Ok? Ya, ese cóndilo, había un arco de cierre, ese arco se lo va a mandar el ángulo de Bennett. Para que cuando tu cóndilo no solamente se vaya hacia adelante, sino también tenga una dirección cuando haga sus lateralidades. Acá se tienen que tener cuidado. Para montar, para efectos del montaje, ¿ya? Pones este ángulo de Bennett a 0 grados. Y si tu articulador te lo permite, ponlo hasta negativo. Lo más negativo que puedas. Por una razón. Para que cuando tú montes, ese articulador solamente pueda abrir y cerrar. Y tú, por cuestiones de fraguado, de trabajo, tu articulador no haga o no tenga un juego. ¿Ok? Solamente para montar. Pero para el momento del análisis, ya, ahí sí ponlo en 15 grados. ¿Ya? Si vas a montar, al momento del montaje ponlo en 0 grados. Solamente para echar tu yesito, ahí ponlo en 0 grados. Pero cuando tú vayas a analizar, ahí ponlo en 15 grados, porque ahí sí es una trayectoria real, o mejor dicho, aproximada. ¿Ya? Siguiente. Esa inclinación es el ángulo de Bennett. Entonces, esa trayectoria, ¿ok? Genera 15 grados con la vertical, ¿cierto? A esos 15 grados yo los tengo que poner en mi articulador para poder registrar correctamente mis lateralidades, ¿ok? Pero para efectos de montaje lo pongo en 0 grados para que mi articulador no pueda tener chance a tener un juego de lateralidades. Entonces me aseguro de que mi montaje no va a tener algún error. Siguiente. Bueno, ya saben cómo manejarlo, 30 grados, ¿ok? También tengo que ver que mi distancia intercondilea, si tu articulador te lo permite, tengo que ponerla en. Cuando yo he hecho el arco facial, adelante salen unas marquitas, ¿cierto? Sí. Esa marquita tengo que traducirla a mi distancia intercondilea del articulador. Destornillo y lo pongo según la medida del paciente. Siguiente. Eso es que tú tienes que manejar. Cuando yo tengo 15 grados, ven que este cóndilo va a poder irse hacia ahí, ¿cierto? Digo cóndilo, pero es lo que representa el cóndilo, ¿no? Si esta inclinación del ángulo de Bennett está en 15 grados, esto puede deslizarse hacia acá. Pero si yo lo pusiera en 0 grados, o sea que esto estuviera así, ya esto no va a poder deslizarse, va a estar encasillado. Ahí es donde lo voy a usar en 0 grados para el montaje.
para que mi montaje no se me mueva, porque yo quiero que mi montaje salga bien. Ya el yeso fraguó, ahí recién lo pongo aquí cerrado para poder analizar. ¿Ya? Siguiente. Primera condición, modelos tributarios tomados. ¿Ya? Por eso que la primera práctica de psicología que es tomar modelos. Si yo no sé tomar modelos, puedo tomar modelos cerrados, puedo. Siguiente. Hay registros, ¿ya? Registros que puedo tomar. Céntricos, con el arco facial, la obstrucción de la relación céntrica es un registro y la dimensión vertical es otro registro. La dimensión vertical, ¿qué registro lo usamos? Cuando hacemos totales, ¿cierto? Sí. Bueno, es un registro que tomamos para totales. En relación céntrica, cuando yo pienso que hay un problema desde la relación céntrica. Quiero hallar esa posición. Tengo que tomar un registro de relación céntrica. Y el arco facial también es un registro. Y también hay registros excéntricos, ¿ya? Así como ustedes ponen su cerita y lo que hacen esta relación céntrica, le hacen que cierre y se registre esa relación. Igualito puedo hacer para mi lateralidad. Y lo puedo montar en la lateralidad y ahí ver dónde es el problema. ¿Ya? Siguiente. Hay registros plásticos, gráficos y estereográficos, como ya lo vimos. ¿Ya? Siguiente. Y acá sí. ¿Se acuerdan que la única condición que tenía que tener la horquilla era que esté estable? Doctor, y cuando yo monto el inferior, o sea, ya monté el superior, ahora el inferior lo tengo que afrontar. Lo puedo afrontar directamente o con un registro de mordida, ¿cierto? Ya, ese modelo inferior sobre ese registro de mordida, ¿cómo tiene que estar? Estable también. Pero doctor, si es un parcialmente desdentado, si es un dentado total o es un paciente que le voy a colocar implantes, ¿cómo logro esa estabilidad? Es un paciente que no tiene dientes posteriores. Yo lo pongo y mi modelo se ve para atrás. No está estable. Entonces, esa estabilidad la tengo que lograr con las placas de registro. Siguiente. Yo puedo tener casos donde un desdentado parcial porque no tiene brechas anteriores. Si yo le pongo el modelo inferior sobre el superior, se me va a ir para adelante. ¿Cierto? Es un desdentado bilateral posterior, lo pongo y el modelo se me va para atrás. No va a estar estable. Y si es desdentado bilateral, va a tener un pego. Entonces, esa estabilidad la tengo que lograr usando placas. Siguiente. Placas para registros plásticos. Entonces, tengo mi modelo. Si es un desdentado superior, por ejemplo esta placa la tengo que hacer antes de tomar ¿qué cosa? El arco facial. Porque esta placa va a ir pegada al arco facial y recién con esa placa, lo pones en el que tomas el arco facial. Y si la eventualidad está en algún modelo o en el plano inferior, ¿cuándo voy a tomar esto? ¿O cuándo voy a hacer la placa? Antes de tomar mi registro en relación céntrica. ¿Entienden? Vuelvo a repetir. Si la zona de déntula es en un modelo superior, estas placas tengo que hacerlas antes de tomar el arco facial. Porque esas placas las retiro del modelo y las pongo en la horquilla. La horquilla con toda mi placa va a la boca. Y ahí recién tomo el arco facial. Lo saco, lo pongo al articulador y sobre esa horquilla pongo mi modelo. ¿Ok? Pero si la zona de déntula es en un inferior, ¿ok? Esa placa tengo que ponérsela al paciente en el momento en que yo voy a registrar su relación de mordida. Sea excéntrica o básicamente inclinación. Yo la tengo que tomar justo en ese momento. Porque acá, en esas huellitas, ven ahí la huellita de la cera, en esas huellitas es donde va a ir o se va a registrar la mordida. ¿Ok? Sea una mordida en la mandíbula en máxima circunferencia o en relación céntrica. Siguiente. Pasos. Les dije, cuando tú quieres reorganizar, lo primero que tienes que hacer es inducir. Tienes que saber inducir. Porque antes de inducir, tienes que desprogramarlo al paciente, porque el paciente tiene un engrama muscular. ¿Ok? Ese engrama muscular tiene que desprogramarse. Y la única forma de desprogramar el engrama es que el paciente no contacte posteriormente. ¿Cómo hago que no contacte? Le puedo poner un cubierto de algodón, puedo ponerle algún artefacto, un artrido, lo que sea. Ya una vez que está desprogramado, tengo que inducirlo. No tengo que forzarlo, tengo que inducirlo. Porque acuérdense que la relación céntrica es una posición no forzada. Entonces, lo induzco, que se vaya para acá. Lo puedo hacer manualmente, ¿ok? Las técnicas manuales, lo puedo hacer con láminas, lo puedo hacer con chicle de lucía, con hilo de ropa, con lo que quieras, ¿ok? Pero lo induces.
O sea que el paciente solito se está yendo sin que se dé cuenta. Cada vez su mandíbula se lleva más atrás, más atrás, y mientras más atrás se vaya, voy a lograr ¿qué cosa? Que la mandíbula esté en relación céntrica. Y cuando la mandíbula está en relación céntrica, ahí aprovecho para meter cera en esos espacios y registro. Siguiente. Si yo utilizo, por ejemplo, a las placas anteriores, lo puedo hacer. ¿Ok? Lo puedo hacer y utilizo ese espacio posterior y tomo el registro. Y al momento de, doctor, montar el inferior, ¿qué tengo que hacer? Si vas a montar, tienes que montar, por ejemplo, si has utilizado una placa de acrílico anterior o un chip, tienes que poner el chip, la cerita y tu modelo inferior. Doctor, si he montado con láminas, tienes que poner la misma cantidad de láminas que usaste, tus ceritas y tu modelo. Doctor, he usado todo cera nada más. Pones tu cera y tu modelo. Pero en los tres casos, el modelo inferior tiene que estar estable. ¿Ya? Siguiente, no puede haber un juego ahí. Y una vez que está estable, lo coloco, ¿ok? Pongo mi pin para que haya una paralelidad y ahí pongo mi yeso para que ese modelo, si está estable, lo pongo. Pero si no es estable en un juego, tengo que darle estabilidad. ¿Con qué lo puedo dar? Con las placas o agregándole cera en el registro. ¿Cierto? Siguiente. Ahora, la etapa céntrica tiene que ver con la programación del articulador. Cuando yo voy a analizar el articulador, las lateralidades en los movimientos excéntricos, mi articulador tiene que estar programado. En el ángulo de BNI 15, ¿ok? Retiro el registro de cera y lo analizo. Pero para poder analizar eso, como le dije al comienzo, yo tengo que saber qué condiciones tiene que cumplir la mandíbula cuando está en reducida lateralidad para yo poder hacer un diagnóstico correcto. Siguiente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ya? Cuando yo tengo problemas oclusales. Lo primero que tengo que hacer es saber en cuál de los tres casilleros está mi esquema. ¿En qué está esto? ¿Fisiológico, óptimo o patológico? Patológico. ¿El paciente come mal? Entonces le dije, hay condiciones para saber que mi paciente es patológico. Primero, cuando la función está alterada o no se puede completar la función, o sea, no es la función. Si la masticación no puede darse correctamente, ahí estamos patológicos. Segundo, si tiene dolor, estamos patológicos. ¿Ok? Porque ya hay un proceso inflamatorio. ¿Ok? Siguiente. Este paciente, por ejemplo, tiene todos los anteriores gastados. Siguiente. Entonces digo, ¿este paciente qué le voy a hacer? ¿Voy a mantener su oclusión? ¿Voy a modificar o voy a reorganizar? Yo creo que tengo que reorganizarle, porque no creo que ese paciente haya nacido con ese esquema donde su índice está vis-a-vis, sino que antes estaban así y se desgastó tanto que la mandíbula se pasó. Tengo que reorganizar su esquema oclusal. ¿Ok? Entonces, tengo que utilizar el articulador semiajustable. Es un caso de la doctora Mira Galloso que evidentemente no funcionó. Entonces, tú buscas métodos. Entonces dices, la mejor forma de reorganizar una oclusión es trabajando todo en relación céntrica, porque es una relación original, ¿cierto? No la perdí, nunca la pierdo. ¿Ok? Siguiente. Entonces, a partir de eso, pues el siguiente, crear aditamentos para tomar registros, para trabajar, porque tu montaje acorde no solamente sirve para diagnosticar, sino también para trabajar. Siguiente. Esas placas incluso también te pueden servir para registrar esa posición de la relación céntrica. Siguiente. Mira cómo poniendo ese aparato anterior he dejado espacio en los dientes posteriores. ¿Y qué pondré en ese espacio? Algún material plástico para registrar esa posición. ¿Ok? Siguiente. Miren, puso su material plástico, puso una cera. ¿Ok? Registró la relación céntrica. Pero, doctor, acá en el anterior hay una luz. Está bien, pero es una luz. Pero esa mandíbula está en relación céntrica. Y esa relación céntrica la va a trasladar al articulador. Y ya el doctor verá si en qué posición va a trabajar. Si va a trabajar en la relación céntrica, si va a trabajar en una semirecuperación o si va a tener que hacer otra cosa. Pero si él no tenía una posición o no ve todo, es como si yo quisiera ver solamente lo que tengo al frente y no veo todo el panorama. Él para realizar eso tiene que ver todo.
Por eso toma la tensión centrífuga. ¿Ya? Siguiente. Inducción tiene básicamente dos tiempos. O dos conceptos. ¿Ya? La toma de la mandíbula y la fuerza por la que voy a inducir. Acuérdense, no es forzada. Entonces, mi fuerza es una fuerza inductora, no una fuerza que genera una reacción en el paciente. Si yo a mi amiga le empujo, ella se la va a oponer, ¿cierto? Pero si yo le induzco, por ejemplo, yo quiero pasarlo, le estoy induciendo para que se mueva. Pero si yo de arranque le empujo, ella va a reaccionar, ¿cierto? Entonces, mi fuerza tiene que ser inductora, no reactiva, ¿ya? Y la mandíbula tiene que ser tomada de tal manera que yo no le genere al paciente algún... Miren la segunda imagen. ¿Dónde está esto? Acá. ¿Qué músculo está acá? Yo puedo generar que el paciente haga esto y va hacia adelante, creándole un movimiento inadecuado, ¿ya? Entonces, lo correcto es que hagas tres, si es que utilizas una sola mano, ¿ok? Y que ambos dedos estén en las ramas mandibulares, ¿ya? Tengan en cuenta cuando hagamos inducción. Por eso, si vas a reorganizar, tienes que saber inducción y tienes que saber alineación tridimensional. Siguiente. ¿Cómo será la fuerza por la que haga la mandíbula? Firme, ¿ok? Es diferente que sea firme a que lo hagas fuerte. Tiene que ser firme porque tú no puedes estar temblando al momento de tomarlo, de inducirlo. No tiene que ser un movimiento duro como abra, cierre, y estás que lo jalas al paciente. ¿Cuánta fuerza necesitas? La fuerza, por ejemplo, porque tú agarras una copa de cristal. ¿Lo agarras suavecito como para que se te resbale? No. ¿Lo agarras fuerte como para que se rompa? No. Lo agarras con firmeza, pero no fuerte. Esa es la fuerza que tú tienes que tener para poder manipular al paciente e inducirlo a un registro. Siguiente. La fuerza debe evitar la acción y la reacción, lo que les decía. Sus enemigos son los peligrosos externos. Cuando yo hago al paciente un movimiento brusco, el músculo que reacciona, así como cuando ella le empujo, su brazo reacciona, el músculo que reacciona cuando yo al paciente lo manipulo de manera inadecuada son los telegrodeos externos, porque ellos son los que van a estar llevando hacia adelante contrarrestando la fuerza que yo le hago. ¿Ok? Están programados para una oclusión habitual y su engrama está por relación técnica. Ese engrama que yo voy a buscar, que usted relación técnica, yo tengo que buscar. ¿Ya? Siguiente. Entonces, me llega un paciente, ¿ya? Yo tengo que saber discernir. A este paciente le voy a tener que modificar la oclusión, le voy a tener que mantener la oclusión o tengo que reorganizarlo. Modificar. ¿Le reorganiza la oclusión? No. O sea que está patológico. Modificar. ¿Qué tendría yo que tener como criterio para decir que este paciente es patológico? ¿Cuál era? Que la función esté alterada o que haya dolor. De repente este paciente tiene, la foto yo creo que debe tener unos 16 años, ¿cierto? Este paciente, por su edad, de repente todavía no es patológico. Su función no se ha alterado y no tiene dolor. Pero imagínate este paciente a los 50, 40 años y encima está estresado. Tiene las condiciones para fregarse, tiene las condiciones para ser patológico, ¿cierto? Entonces, yo no solamente veo dientes, veo todo el entorno, veo mi historia clínica, veo mi examen clínico, veo mi aplicación, todo, mi imagenología, mis radiografías, para poder discernir. Entonces, por el examen clínico, digo, no, este paciente no es patológico, es fisiológico. Entonces, sí voy a modificar su oclusión. Entonces, necesitaré el articulador, sí. ¿Qué tratamiento daré? Ya yo veré. Pero necesariamente voy a modificar la oclusión. No la voy a reorganizar, porque casi todos los casos están bien. Y sí tengo que modificar. ¿Ya? Pero si yo veo que este paciente ya tiene disfunción, tiene dolor, le dices abre y te abre así poquito, ¿ok? O cuando abre te lleva la mandíbula hacia un lado, no, este paciente ya está doloroso. Tenga la edad que tenga. ¿Ya? Pues ahí estoy pensando en otra cosa. Acá ya no solamente lo voy a modificar, tengo que reorganizar todo. Y ahí yo veré qué hago. Tengo que reorganizar. ¿Ok? Siguiente. Obviamente eso. El problema fue un superpoder, ¿no? Que no me dejó espacio y el camino cuando salió ya no tenía control. Siguiente. Siguiente. Ven que. Por ejemplo, este paciente. Siguiente.
Este paciente, por ejemplo, tú lo ves y casi tiene todas sus condiciones adecuadas, ¿cierto? Tiene un buen overbite, de repente mucho overjet, ¿ok? Pero se mantiene estable. Este paciente creo que tenía algo de 28 años, 30 años. Entonces, ¿cuál fue su único problema? Que pierde un diente. Acuérdense, ¿qué eventos habían que podían alterar tu esquema oclusal? Pérdida de dientes, microorganismos, etc. ¿Cierto? Acá pierde un diente. El diente al posterior se especializó y el superior bajó. ¿Cierto? Entonces, este paciente, yo tengo que acá trabajar. ¿Qué voy a hacer? ¿Mantener, modificar o realizar? ¿Voy a mantener su oclusión? Claro que sí, si está en tope. Tengo que mantenerlo. Entonces, cuando yo le hago un implante acá, no necesitaré de repente hacer tomarle algo facial y todo. Simplemente los afronto y le digo al técnico que es mi confianza y le digo, ¿sabes qué? Ten cuidado con esta pieza posterior, porque también la vamos a tener que modificar. Vamos a hacer una coronita, la vamos a hacer una incrustación, lo que sea, para que ese diente regrese. Le puedo poner esta ortodoncia si quiero, solamente, pero todo su esquema oclusal lo voy a mantener. Porque algunos dicen, no, eso está especializado, tengo que modificar su oclusión. Y por modificarle, ya cuando hago su lateral al otro lado no lo logro. O sea, por querer arreglarle supuestamente y servirme a lo que dicen los libros, puedo fregarlo. Entonces ahí entra un tema más, con eso terminamos. Un tema más que se llama criterio. El odontólogo lo primero que tiene que ver es criterio. Yo leo muchas cosas, pero mi criterio está en que lo que le voy a hacer no lo enferme más. ¿Ok? Entonces yo digo, no, este paciente está perfecto. Es más, este overjet profundo que tiene ya está con la justa lo mantiene. Si lo modifico lo puedo fregar. Entonces, ¿sabes qué? Mejor lo mantengo. Y no necesito usar una semiajustable, no lo uso. Siguiente. ¿Qué es el mismo ejemplo? Siguiente. Bueno, ahí se ve mejor, ¿no? Siguiente. Entonces, a ese paciente, por ejemplo, lo llevé a relación céntrica y tenía un deslizamiento fuerte. ¿Ok? Mira, es un deslizamiento amplio. Porque ese diente que perdió hizo que se especialice el posterior. ¿Ok? Y ese posterior que se especializó levantó la cúspide distal y me creó un punto prematuro de contacto alto. ¿Qué tengo que hacer? No, de repente un ajuste oclusal. Desgasté 1 milímetro lo más de esmalte. Está. Pero para eso está mi criterio. ¿Ya? Necesité un articulador semiajustable para poder hacer un desgaste. De repente sí. De repente hay, me acuerdo el maestro Paul que dice una indicación para usar un articulador es cuando no sabes qué hacer. Doctor, yo no sé qué hacer, sabes que hay un articulador y ahí pasa. Si tú no estás seguro de lo que vas a hacer, te recomiendo llevar un articulador. Yo te digo esto, ¿no? De repente por mi experiencia puedo decir que ya podrías estar. Pero si tú no estás seguro, no te hagas problemas, lleva un articulador y ahí lo vas a ver. No te va a afectar. Es más, en el articulador, con mi papel articular puedo ver dónde voy a desgastar. Voy a boca, desgaste, aquí está. O en mi articulador me di cuenta de que haciendo desgaste me voy a bajar medio diente, voy a llegar a dentina. Entonces no, ya, mi articulador me sirvió para decir esto tiene que ir a endodoncia y a una implicación o lo que sea. ¿Se dan cuenta? Entonces, otra indicación de los articuladores es cuando tú no sabes qué hacer. Te libras de todo, es una herramienta más. ¿Ok? Siguiente. Acá, ¿qué voy a hacer? Cargamento, cariño. ¿Qué hago? Tengo que organizar todo. Se ha colapsado ese sistema. No hay pares oclusales. El paciente muere y ningún diente se choca con nadie. No se conocen. Tengo que reorganizar. Entonces, este paciente, primero, tengo que trabajarlo con un articulador mínimo semiajustable. Y segundo, ¿en qué posición mandibular lo voy a trabajar? Es más, en mi recuperación, sin tiempo. No quiero hacer, ¿cierto? Entonces, lo trabajo, siguiente. ¿Ven? Que no hay pares oclusales. No con tanta medida. Siguiente.
Entonces, este modelo de este paciente, el montado articulador, me ha servido primero para saber qué tiene, en qué momento falló. De repente hay un punto prematuro que hace que su mandíbula esté en esa posición. Segundo, me va a servir para mi tratamiento. ¿Ok? En mi articulador incluso hasta puedo hacer mi placa base y todo lo que voy a hacer. Es más, hasta puedo programar mis implantes ahí, en el articulador. Y también me servirá para un control posterior, porque acuérdense, no necesariamente por una rehabilitación, ¿ya? Por ejemplo, este paciente lo rehabilito con prótesis y todo lo que quiera con implantes. Esa rehabilitación protésica de repente no logra darme las condiciones exactas de una función óptima. O sea, por más la mejor prótesis y el mejor implante que haga, de repente ese paciente su vía canina no va a ser perfecta. ¿Y qué pasa? ¿Qué hago? Lo condeno a que con la prótesis se friegue. Acuérdense, todo lo que tu prótesis no lo logra, lo va a lograr tu férula auricular. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean que voy a reorganizar, es muy probable, casi un 80% de probabilidad, de que yo en ese paciente le mande a su casa con su prótesis y con su placa, para que no me friegue la prótesis. Porque por más que yo quiera, este paciente de repente no voy a lograr que tenga un esquema oclusal óptimo, a lo mucho fisiológico, ¿cierto? Donde se va a adaptar. Entonces no lo voy a condenar a que se siga fregando. Tengo que darle aparte de su prótesis una placa, para que esa placa proteja el esquema oclusal que le estoy dando. ¿Ya? Acuérdense, la regresión no necesariamente te lo va a dar al 100%. Si no te lo da al 100%, tienes que claro. Por eso en psicología basta. Siguiente. Mucho chévere. Posibilidad de tratamiento. Acuérdense. Mantengo, modifico y reorganizo. Y cualquiera de esas tres cosas lo puedo hacer con tres métodos. O corrijo, o adiciono, o sustracciono. ¿Cómo corrijo? Corrijo por adición. Por ortodoncia. ¿Ok? ¿Cómo adiciono? O por coronas o por resinas. ¿Cómo sustraigo? ¿Por descarte selectivo o por extracciones? Doctor, ¿una extracción es un tratamiento? ¿Por qué no? De repente ese punto prematuro es un diente que está súper excluido y es una segunda molar o una tercera. Si lo extraigo, solucioné el problema. Prefiero perder un diente a que esa articulación se siga fregando. Puede ser. Y a eso que entra mi criterio. Vuelvo con el criterio. ¿Ya? Siguiente. Muy bien. Cuando ustedes ven una faceta, quiere decir que esa faceta empezó en el espacio. ¿Ya? Siguiente. Muy bien. Pueden ser muchas alternativas de tratamiento. Hemos hablado un montón de alternativas de tratamiento. Pero el diagnóstico es uno solo. Y ese diagnóstico tú puedes llegar con herramientas. Tú ves qué herramientas te necesitas. ¿Necesitas fotos? Toma fotos. ¿Necesitas articulador? Articula. ¿Necesitas historia clínica? Autoficha especializada. ¿Necesitas un registro, una tomografía? Tómala. Pero el diagnóstico es uno. Si no das con el diagnóstico, has hecho cualquier cosa. ¿Okay? El paciente tiene cáncer a la parótida y tú le operas los ojos. Entonces, no puede ser que tú digas que ese paciente, uy, me equivoqué de diagnóstico. No, porque tú ya tienes las herramientas, ya sabes, ya te he enseñado. ¿Ya? Chicos, entonces, dedíquense a diagnosticar. La parte procedimental del articulador la aprendes rápido. Pero si tú no sabes para qué sirve, vas a tener errores en tu diagnóstico. ¿Ya, chicos? Gracias por todo y bueno, el agradecimiento al doctor David por brindarnos sus conocimientos, su experiencia esta mañana y hacerle presente el reconocimiento a la Facultad de Estado otorgando una diploma por su experiencia en el